Ahí está. ¿Se ve? Se ve chiquitito. ¿Es desde tu celu? Sí. Ahí. Está bien ahí. Lo que sí por ahí, si vos quisieras mandármela, bueno, no, esta, lo vemos de, yo la podría presentar de acá desde la compu, capaz que se ve más grande. eh, lo tengo por WhatsApp. ¿Lo mando? Bueno, mandame a ver. Ah, está. Vamos. Mi compu es bastante lenta. A ver, si querés vos dejar de presentar y veo yo de presentarlo a uno lo está abriendo. Eh, ya dejé de presentar. ¿Sí viendo? Bien. Pero no, porque estoy viendo el Power abriendo. No, ya no se ve, está bien. Un ratitito más, espérenme, a ver si lo podemos abrir de acá. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ustedes me avisan, yo les voy pasando cuando me digan. Bueno, los escuchamos. Bien, profe. Buen día a todos. Bueno, nosotros nos tocó exponer el texto del desarrollo del capitalismo y los indígenas wichí en el Chaco. Este texto tiene como autor a Javier Rodríguez Mir, que es un doctor en antropología social y un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en varias investigaciones etnográficas concentradas básicamente en las sociedades indígenas, como también como vamos a ver en este presente trabajo. Pase, profe. Profe, pase esa diapositiva, no la corté, la cortamos, pero no se Ah, visualiza. bien, bien, bien. Porque a veces se tilda, ustedes avísenme si no pasa, ¿no? Ahí, Ahí, ahí bien. bien. Bueno, el, el trabajo se centró básicamente en el Chaco, en el Chaco de Argentina, que abarca la provincia, bueno, de Salta, Jujuy y Tucumán, que está habitada por grupos indígenas. Y bueno, en este trabajo habla básicamente del Huichí. Base, profe. En primera instancia, bueno,
el autor define qué es el sistema capitalista. Y bueno, lo definió como un sistema de confrontaciones entre empresarios, digamos, entre sectores económicos, entre estados, entre clases sociales, digamos, era una disputa, digamos, así como una competencia. Y bueno, el capital principalmente se centraba en la obtención de dinero, digamos. Em, era el primer y era el principal objetivo, digamos, del sistema capitalista. Pase, profe. Bueno, para hablar un poquito de los pueblos originarios, que bueno, antes ya lo mencioné, que eran los Wichí. Ellos se dividían el trabajo entre, 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 entre dos partes, digamos, la femenina y la masculina. La femenina era la encargada de buscar leña, agua, recolección, fruto, y se centraban más cerca, digamos, de donde estaban sus casas por el tema de que también tenían que cuidar a sus hijos. Entonces, ellas realizaban ese trabajo, pero cerca nomás, no se iban lejos. En cambio, el trabajo de los hombres eran los responsables, digamos, de llevar, de aportar a la economía del hogar, digamos, realizando la pesca, la caza, em, también recolectaban miel silvestre. Bueno, ahí también dice huevos. em, Eh, bueno, ahora me toca mi parte ya. Bueno, eh, la parte del grupo Huichique, la comunidad estaba con un circuito de dos polos, donde el nomadismo, donde esto variaba según la estación. Por ejemplo, en el invernal, en el invierno, eh, dice que los grupos permanecían cerca del río por la escasez de los alimentos y estos se tenían que movilizar. Y bueno, en la estación estival, eh, donde el grupo eh, permanecía en el interior del monte chaqueño por las fuertes precipitaciones que había, donde ahí o a veces había puntos de encuentro sociales de grupos que eran más o menos similares, donde estos van a intercambiar materiales, eh, sellan alianzas, acuerdos o también negociaciones. Y bueno, y después pasamos a otro apartado que es la escasez del agua tallado, sobre que los asentamientos se ubican cerca de un determinado fuente de agua, o sea, como con el punto anterior, decía que se centraban cerca de los ríos, lagunas, lagos y arroyos. Cuando el Wichí salía al monte, ya sea a cazar o a recolectar, usaban para llevar el agua que recipiente de calabaza o de cerámica. Bueno, aunque actualmente, como todos sabemos, en Chaco, el agua sigue siendo algo escaseable ahí, sigue siendo un problema. Bueno, en el apartado de pesca, bueno, los márgenes, o sea, pescaban en los márgenes del río Bermejo y Pilcomayo. Bueno, el periodo era entre mayo y
y continuaban hasta todo el invierno, porque los cauces de los ríos eran bajos, y se utilizaban diferentes tipos de redes para pescar. En la parte de caza, eh, se cazaba en forma individual o grupal, y para auxiliarse usaban perros. Se practicaba durante el invierno con la ayuda de vallas y fuego. Y bueno, usaban el arco y la flecha cuando ya a la presa lo estaban por rematar. Bueno, a esto, el alimento que se lo comía claramente asado o hervido. Las presas más habituales generalmente eran las aves, las perdices y varias especies de patos, y también el avestruz. En la parte de recolección, bueno, se centraba más en la maduración de los frutos, que el periodo de maduración iba de noviembre más o menos a febrero, y ahí se recolectaban. Bueno, este trabajo, como dijo Morelia, lo hacían las mujeres. Pase, profe. Bueno, los wichis tenían creencias, donde aparte cosmológica, creo que se dice, donde el universo de Wichí es, es ordenado en dos dominios fundamentales para él: el Wichí y el Ak, Out, algo así se dice, donde el, el susto y el terror van a ser emociones que pueden causar la separación del cuerpo Ixan, como ellos decían, y del principio vital del Hexe. Y la persona estaba propensa a la ocupación de espíritus depredadores, de Agno. Todo espíritu maligno lo asociaban con Out. Bueno, el Out va a provocar enfermedades para ellos, así lo eran su creencia, y puede causar la muerte. El fallecido, dice, cuando se fallecía una persona, eh, pasaba a, a ser un espíritu que es peligroso y extraño, que bueno, a eso lo hace referencia la out. Y bueno, hay una pregunta donde dice el autor si es posible asociar esa figura de ser destructiva con lo que emergió el capitalismo en Chaco. Y bueno, la incorporación de nuevos personajes que ellos eh, van a incorporar, inspirado en el sistema capitalista. Al expandirse, hay un relato para ellos, una creencia. En la provincia de Formosa está el Willam. Dice que es un espíritu maligno, eh, Aul, que se presenta, dice, bajo forma humana en el monte chaqueño, que está montado en un caballo que es muy deslumbrante, con valiosas monturas. Este luce ropa caray, con detalles que muestran su riqueza, así lo definen ahí. Y bueno, si el Wichí se lo encuentra y llega a sorprenderse y lo mira eh, fijamente, ¿ve? A los ojos, automáticamente le causa la muerte, y luego el William se lo va a comer. Ese es el relato de ellos. Pase, profe. Eh,
Bueno, las consecuencias del capitalismo, o sea, la lucha por el capital, más o menos dice que en el sur de Argentina o el Chaco, los colonizadores hispanos encontraron una fuerte resistencia que les permitió a las sociedades indígenas mantener más o menos su autonomía en los siglos, más o menos hasta el principio del siglo XX, por ahí. Las razones eran más o menos las razones eran más prácticamente económicas para el sistema capitalismo, que querían hacer un sistema mundial y postulaba la urgencia de transformar estos territorios en regiones productivas, donde, bueno, claramente implicaba la eliminación de estas organizaciones indígenas, Wichi, para reemplazar por otras formas de explotaciones capitalistas. Bueno, también está otra razón sobre la construcción del Estado argentino, político. Implicaba la homogeneización, sea tanto social y cultural, donde ellos querían la modernización y el progreso. Y esta homogeneización afectaba que en gran medida la educación y la lengua, y la construcción de una memoria nacional estaba claramente construido por símbolos, los próceres, ¿no? Las fechas patrias, etcétera. Bueno, otras razones era que el capitalismo eh, quería precisar de materias primas y manos de obra claramente baratas. Eh, Todo esto, bueno, llega a una consecuencia del capitalismo hacia el territorio wichí, donde estos digamos que excluían, como dice, desplazamiento eh, de las sociedades nativas, o sea, hacia lugares donde eran improductivos de la región, causada por el monocultivo en ese tiempo, y creo que hasta ahora, sobre la soja y la expansión de ganadera y otras actividades que producen, bueno, fueron claramente para expandirse la deforestación, vamos a ver la imagen, y bueno, por los cultivos de soja, llega a desertificar el suelo, ¿no?, chaqueño, y también el avance de la frontera agrícola y ganadera, y también todo esto trae la contaminación, ¿no? Yo puse ahí un cuadrito donde habló Morelli hace rato sobre la competencia. Originó apropiación de mayor cantidad de tierra por la competencia, que se empezaron a sobreexplotar. Esto directamente produjo una gran degradación del entorno, o sea, ambiental, produciendo grandes pérdidas, a lo que se refiere. Pase, Jorge. Bueno, el análisis comparativo más o menos está detallado. Sí, no, creo que le faltan unas partes, pero en las sociedades capitalistas, eh, donde esto tiene que depender de la tecnología y del personal remunerado, donde el índice de utilidad del excedente se aumenta, según ellos, según el texto, en dos formas: mantener bajos todos los salarios reducidos o elevar el nivel de excedente producido por encima del monto que debe pagarse por ese trabajo. Y bueno, después tenían otra pauta de mayor control de trabajo sobre las materias, las herramientas y el tiempo, donde el trabajador pierde completamente el control sobre los medios de producción, las materias, las herramientas y el tiempo de recursos. Después está otro apartado
sobre las relaciones sociales que se deshumanizaban. Después también tenían los derechos de propiedad, o sea, del propietario, como forma de garantizar el uso sostenible de los recursos, derivó una gran acumulación, o sea, de riqueza al uso discriminado de estos recursos naturales, degradando progresivamente al medio ambiente. Y en cambio, en la parte de las sociedades Wichí, ellos, la producción, ahí, comparando con la anterior, de las sociedades capitalistas, estaba basada en el conocimiento adquirido sobre las especies de plantas y animales de su entorno. El producto final es distribuido, compartido socialmente, cosa que en la sociedad capitalista era más por un bien que ellos tenían que pagar, algo así, mediante mecanismos de reciprocidad generalizado. El conocimiento es accesible para todos, ¿no?, en las sociedades Wichí, donde también tenían tiempos libres, ocios, ¿no? Estas sociedades cazadoras recolectaban para una rica vida social, como reuniones que eran tipo festivales. No está puesto en la acumulación de bienes, sino en la movilidad y la adaptabilidad para ello. Las decisiones eran tomadas colectivamente, grupalmente, y así. Y bueno, ese es el análisis comparativo. More. Bueno, muy, muy completo el trabajo. Tuvieron Profe, investigar. Sí, em, m- para explicar un poquito más de manera anterior, se me pasó comentarlo, que, que antes de que se produzca la República Argentina con leyes, próceres, como explicaba mi compañero Alan, em, como ya estaban asentados, digamos, los indígenas, los wichí, ellos no sabían qué hacer con él. Ellos como que le decían indio, ¿ves? Y tenían dos perspectivas, como que era una persona criminal, sanguinaria, le decían, y o otra que como que era que no sabía pensar, que no tenía educación. Entonces, no sabían si deshacerse completamente de esas personas, de los indígenas, eh, tampoco que ponían, tampoco que querían matarlos, pero en ese sentido no sabían qué hacer, entonces ellos optaron por como, como amenazarlos, digamos, eh, amenazarlos ¿cómo le puedo explicar? Eh, trayendo otras personas europeas, digamos, de acá, para el Chaco, digamos, y que se vean obligados digamos, a cruzarse, digamos, y ya no, ya hay como que va disminuyendo el indio, digamos, así en, en forma despectiva lo decían ellos, pero ya se criaba otra nueva raza que era criolla, más que ellos lo pensaban que como que la podían dominar, como decía Alan, que para la mano de obra de bajo costo y bueno, eso fue una de las opciones que ellos optaron para, para apropiarse, digamos, del territorio y, bueno, mantenerlos más pasivos y en zonas improductivas, como dijo Ana. ahora vos, Morelia, que vivís en el Chaco y conocés un poco la situación,
cómo es el trato entre los criollos y las comunidades indígenas, Wichí, Guaraní, Wichí sobre todo en esa zona. Sí, acá es el Gucci, el que está. Bueno, también eso quería comentarle que gracias a Dios, desde mi punto de vista, creo que eso ya ha cambiado bastante porque no, nosotros no tenemos ese punto de vista de pensar así, que el indio es una persona criminal y nada por el estilo. Es más, ya estamos eh, como conviviendo, compartiendo todo, digamos. Pero, pero sí existen personas que como que reservan su distancia con con las personas aborígenes. Pero nosotros, por ejemplo, acá en la Unión, da un poco a pensar que sí se sigue manteniendo ese pensamiento, porque, por ejemplo, acá en el pueblo, en la Unión, el centro están las personas criollas nomás, y alrededor del pueblo recién están las personas aborígenes, digamos, es como que mantenerlo un poco más alejado, ¿no? De ese Bueno, punto de vista. lo que yo te preguntaba, claro, tal cual. Primero que sigue existiendo esa diferencia así, marcada entre lo que son criollos y lo que son de comunidades, a pesar de, como vos decís, que ya hay procesos de, digamos, no se mantiene tan tajante, digamos, la división y debe haber parejas de criollos como mujeres wichí o al revés, pero existe Sí, todavía esa distinción en todo el Chaco salteño, ¿no? Incluso no hace mucho se denunciaba que en algunos parajes, en Santa Victoria Este, por ejemplo, más alejado todavía en otros parajes, en las escuelas, en los comedores se hacía un menú para familias criollas, para hijos de familias criollas, en los comedores, y un menú para hijos de familias wichí. Como que desde niños ya eh, sostienen y van entendiendo que son personas eh, de distintos grupos, incluso con una relación importante de dominación, que hasta hace unos años era muy clara y ahora cada vez es más. Se ha ido de alguna manera apareciendo la situación de los criollos con la situación de los indígenas, sobre todo a partir de algo que ustedes comentaron, que es el avance de la deforestación y de la producción de soja en la zona, ha generado muchos desalojos de familias criollas también, y de alguna manera fue acercando la situación de las comunidades con Huichí, con la situación de los criollos, pero hasta antes había una relación de mucho desprecio y de subordinación de los indígenas hacia los criollos. Incluso hay un conflicto muy conocido que lo podemos repasar en algún momento cuando veamos situaciones de conflicto, que es el de los lotes fiscales del norte del Chaco salteño, donde, digamos, las comunidades indígenas, también mayoritariamente wichí, lograron que la Corte Interamericana reconozca o obligue al Estado a reconocerle la propiedad de esos lotes, pero hay muchísimas familias criollas dentro de esos lotes fiscales, entonces hay un conflicto en cómo reasentar a las familias criollas para que se cumpla con lo que ordena la Corte Interamericana, porque por un lado la ganadería compite con la caza, la recolección, sobre todo con la caza y la recolección, ¿no? Es decir, el ganado vacuno modifica el ambiente donde tradicionalmente realizaban sus actividades de recolección los pueblos wichí. Pero por otro lado, estas familias criollas también tienen derechos adquiridos y son familias este, empobrecidas y que no tienen otro lugar donde ir. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto que pone en tensión el uso de los recursos naturales, ¿no? En ese espacio, en esa porción del territorio. Lo vamos a ver. Este, pero bueno, lo felicito por la presentación, sobre todo porque veo que han estado, más allá del texto, mirando otros, buscando más información, y bueno, de eso se trata. Ahora, antes de hacer
una serie de observaciones. Me gustaría que Agustín nos comparta lo que él leyó. Bien, profe. ¿Tenés para presentar? Sí, sí, profe. Bueno, decime si querés pasármelo a mí o lo presentás vos. Lo presento yo. Bueno, dale. ¿Lo se puede, profe? Sí, sí, te escuchamos. Bien. ¿Se ve ahí? No se ve. Lo que yo estaba presentando ya no se ve, ¿no? Ahora, profe. No, a ver, ahí. Ahora sí, perfecto. Ajá. Bien. Bien, profe. A nosotros nos había tocado el texto que tiene como título La integración de los campesinos de las tierras altas, eh, el cual se había realizado el trabajo en las tierras de las Punas y de la quebrada de Humahuaca. Para poder realizar este trabajo se habían examinado algunos métodos, el cual se referían a cómo se habían integrado los indígenas en la economía azucarera, de cómo ellos se convirtieron en semi-proletariados y el aspecto de la estructura socioeconómica. Bueno, ¿cómo eran cómo eran las comunidades indígenas antes de la integración? En 1903, un antropólogo había realizado una descripción de cómo era la sociedad rural en ese entonces y pudo observar que las tierras estaban divididas y cada una de estas tierras tenían un dueño. Y dentro de estas tierras habitaban gente que eran los indígenas, los cuales estaban obligados a prestar servicios personales al terrateniente. Y el terrateniente eran los dueños de estas tierras, los cuales quienes habitaban en la ciudad de Jujuy, para ser más exacto, y ellos dejaban a un encargado quienes administraban estas tierras. Además, también los indígenas pagaban una renta, si bien era muy bajo, a lo cual a los dueños de esta tierra no lo veían con buenos ojos. En 1920, las tierras seguían perteneciendo a un solo dueño, excepto en el territorio de Santa Catalina, donde un grupo de indígenas pudo comprar las tierras a los terratenientes. Entonces surge un pequeño grupo de campesinos que tenían sus propias tierras. Y esto había provocado la ambición a otros indígenas de que también querían ser dueños de las tierras en las cuales ellos vivían. Pero sin embargo, a pesar de que poseían sus propias tierras, seguían teniendo una economía muy básica. La economía era básica, se basaban en la crianza de ovejas para la producción de lana, se basaban también en la producción textil, algunos también en la actividad agrícola
y muchos de ellos trabajaban en las minas para el lavado de oro. La religión para ellos era también muy importante, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo importante. Se basaba en una religión católica y también precolombiana. Para los... Precolombina se dice que es Ah, sí, previo a Colón. sí, sí, sí. ¿Qué? Bueno, para la década de 1900, no, creo que ahí está mal, ¿no? Bueno, al final, creo que era del siglo XX, o no me acuerdo. Bueno, los indígenas ya más o Debe menos, ser siglo XIX, o sí, sea, de 1890 más o menos. sí. Bueno, habían alcanzado una aculturación completa que venía por parte de los españoles que estaban colonizando la tierra. Y bueno, uno de los agentes importantes también eran los tendederos, que ellos dominaban la economía local. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, un antropólogo dio su punto de vista y él decía que los indígenas no estaban inclinados a trabajar como asalariados regulares, por lo que él decía que tenían poca perspectiva llega a que a convertirse en gente civilizada, que ellos estarían obligados a trabajar para al capitalismo, lo cual fue así en 1930 con la llegada de los ingenios, los ingenios azucareros. ¿Cómo era el reclutamiento en estas tierras? Bueno, la oligarquía industrial azucarera eh, tenía una influencia muy importante en la política nacional. En 1920, muchos de los terratenientes buscaban una manera de cómo administrar su tierra, que le resultara con mayor beneficio. Había creo que Benjamin Villafañe era un político, no me acuerdo bien si era que llegó a ser gobernador o no sé, no me acuerdo. Bueno, él intentó comprar estas tierras, pero se le había negado de la nación. Y, y en 1930, con la llegada de los ingenios, estos terratenientes que buscaban vender sus tierras pudieron vender estas tierras a los ingenios. Uno de los más interesados en esta tierra fue Robustiano Patrón Costa, que era el dueño del ingenio San Martín de Tabacal. Bueno, este es un mapa donde se podía observar las tierras que, que le pertenecían a la familia de Patrón Costa. Bueno, se afirmaba que la política de la acumulación de la tierra era llevada a cabo por los ingenios. Muchas de las propiedades eran controladas por el ingenio San Martín de Tabacal. Una de las preguntas que se hacían en ese entonces, ¿por qué los ingenios acumulaban gran extensión de tierras que no tenían mucho valor? Bueno, esa respuesta luego fue respondida por los legisladores, creo, que, que decían que el interés de los ingenios sobre esa tierra no eran para trabajar con ella, sino que buscaban el máximo potencial de mano de obra de los habitantes de los territorios que habían adquirido, que ahora podían ser forzados a realizar los trabajos estacionales en las cosechas de la caña.
Este sistema funcionaba de la siguiente manera. En las haciendas alquiladas a los ingenios, los indígenas se convertían en subarrendatarios, y en las tierras que habían sido vendidas, los indígenas tenían directamente un nuevo terrateniente. De modo que los indígenas ya no pagaban su renta con dinero, sino que ahora estaban obligados a pagar los servicios con labores en la cosecha de caña, en las zafras, que duraba aproximadamente 6 meses. Un ejemplo claro era en las tierras de Yaví, que le pertenecían a una familia que había vendido sus tierras al dueño del ingenio San Martín de Tabacal. Bueno, el patrón Costa era el dueño, quien había dejado que a de cargo las tierras a Mamerto Salazar, que él tenía a cargo de ser un contratista encargado de recoger a los indígenas que debían su servicio laborable y cargarlos en carreta de ganado, y eran despachados a las plantaciones. Y para que esta gente cumpliera sus trabajos en las cosechas, eran sometidos a brutales maltratos, no eran tratados como gente, digamos, ya que en muchas partes se lo pudo ver a Mamerto Salazar, que maltrataba a esta gente castigándolo con látigos, no eran pagados bien asalariadamente, las condiciones sanitarias tampoco eran las mejores. El hombre este que está aquí en la foto era el dueño del ingenio San Martín de Trabacal, patrón Costa. Y bueno, existen muchos factores que ayudaban a explicar esta política de la acumulación de tierra de los ingenios. Los ingenios, antes y ahora, son una industria que requiere durante la zafra una gran cantidad de trabajadores estacionales, y que no cabe duda que el ingenio San Martín fue uno de los que utilizó a mayor escala esta acumulación. Y en cuanto a cómo lo había relacionado yo con el modo capitalista, profe, yo lo había relacionado con la característica en el cual los capitalistas tenían el control de los medios de producción. Por ejemplo, cuando llegaron con esto de la acumulación de tierra, ¿puede ser, profe? Sí, bueno, vos mencionaste en algún momento que las comunidades o las familias de las comunidades se vuelven semiproletarias. Sí, ¿Llegaste a comprender qué era eso? ¿Qué significaba? el semiproletariado Ah, era que ellos eran libres de producir, pero se veían obligados también a forzar trabajos para un superior, ¿puede ser, profe? bueno, ahora lo vamos a ver, pero el proletariado es justamente la clase obrera, o sea, la clase que tiene que vender para reproducir su vida, tiene que vender su trabajo porque no puede producir sus medios de vida, los productos que necesita para seguir viviendo, para subsistir. No los puede producir en forma independiente, sino que tiene que vender su fuerza de trabajo a otro para poder acceder a un salario. Así muy básicamente ese sería el proletariado o la clase obrera. En este caso se habla de semiproletariado, ahora lo vamos a ver un poquito, porque justamente había una parte del año
en la cual vendían su fuerza de trabajo, se veían obligados en realidad en un primer momento a venderla, o a entregarla, porque en este caso ni siquiera les pagaban un salario, al ingenio azucarero, y después, el resto del año, volvían a sus tierras a continuar produciendo ya en condiciones mucho, eh, digamos, ya no era una producción que les alcanzaba para sobrevivir todo el año como antes, pero sí les alcanzaba para complementar el pago del salario que les hacían, en este caso los ingenios azucareros, durante la mitad del año. Entonces, por eso se habla de semiproletariado, porque mantienen en cierto aspecto su condición campesina, pero a su vez también trabajan para una empresa capitalista, ¿sí? Eh, pero bueno, lo primero que les quería decir es que los felicito por haber hecho el trabajo, me parece, o sea, hay muchas cosas para ajustar porque obviamente ustedes se encontraron con esos textos, a lo mejor sin haber visto el teórico o sin tener tiempo para leer el texto más teórico de Eric Wolf, que es el que define el concepto de modo de producción y específicamente el modo de producción capitalista. Entonces, por eso es que hay imprecisiones en la forma en que van analizando la relación, porque lo que estamos viendo en esos dos procesos que ustedes presentaron, lamentablemente faltó un tercer texto que lo presentaba el grupo 2, donde se muestra también cómo se produce ese avance de los ingenios azucareros sobre la población indígena del Chaco salteño, que después Morelia y Alan presentaron lo que sucede con esas poblaciones y con su modo de vida, sobre todo cuando avanza ya la producción agroindustrial de soja. Pero esa población del Chaco salteño, las poblaciones indígenas del Chaco salteño, también fueron incorporadas por la fuerza al trabajo en la industria azucarera. Yo ahora les voy a presentar brevemente un PowerPoint para que charlemos un poco de lo que estábamos viendo. ¿Lo ven ahí? ¿Ven lo que estoy presentando? Bueno, un poco la idea de esta unidad, que vamos a ir viendo un contrapunto entre la teoría, digamos, del materialismo histórico y procesos históricos regionales, es ir viendo cómo este régimen de relaciones sociales, este modo de producción que es el capitalismo, y que ustedes ya tienen subido un teórico donde se explica, digamos, qué es el concepto de modo de producción, ¿no? Que básicamente tiene que ver con, primero, partir de la premisa de que el ser humano, la persona humana, la especie Homo sapiens, es una especie que se enfrenta con la naturaleza. Primero es parte de la naturaleza, ¿no? Es una especie natural y por tanto parte de la naturaleza, pero que se enfrenta con esa naturaleza de una manera diferente a cómo se vinculan otras especies, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la transforma para poder adquirir sus medios de vida, ¿sí? Que su relación con el entorno, con el ambiente, es una relación activa. Y que a su vez, a diferencia de otras especies animales, es una especie que se enfrenta con la naturaleza de manera social, es decir, de manera grupal. No se enfrenta individualmente, sino a través de un grupo social. Esa característica propia y específica de la especie humana hace que en ese vínculo se desarrollen relaciones sociales específicas que han ido transformándose en el tiempo, ¿sí? Ese conjunto de relaciones sociales mediante las cuales un grupo humano se vincula con su entorno para producir su vida es lo que se denomina modo de producción, ¿sí? Es la forma de organización de la sociedad para obtener los medios de vida. Como les digo, esto lo desarrollamos más en el teórico, yo los remito a ver ese video y a leer el texto de Wolf. Él ahí va a señalar que existen por lo menos, o sea, va a tomar la definición de 3 modos de producción, ¿sí? Y el que nos interesa a nosotros en la definición es el modo de producción capitalista. Pero previamente señala que tanto el modo de producción tributario como el modo de producción comunitario
Bueno, son dos modos de organización de la sociedad en su relación con el entorno. Esperen que no. Bueno, el modo de producción capitalista, ¿en qué se diferencia del resto de los modos de producción que se dieron en la historia? Y ahí es importante precisar, porque en algún momento Morelia señalaba, bueno, es la competencia lo que define el modo de producción capitalista, competencia entre capitales, o entre empresarios, es la acumulación de riqueza, y en realidad en el modo de producción anteriores también había acumulación de riqueza, también había clases sociales, ¿sí? Como por ejemplo en el modo de producción feudal, que dentro de la definición, vuelvo a definir el modo de producción basado en el parentesco, el modo de producción tributario y el modo de producción capitalista. El modo de producción basado en el parentesco está asociado a, por ejemplo, lo que ustedes describían de las bandas de cazadores-recolectores, donde las relaciones entre las personas están mediadas por su relación de parentesco, ¿sí? Y las divisiones de trabajo son principalmente divisiones sexuales, como ustedes señalaban, digamos, qué actividades realizan las mujeres, qué actividades realizan los hombres, por grupos de edad también. El modo de producción tributario es un modo de producción donde ya aparece una división de clases sociales, y donde los productores directos entregan un tributo en especies o en producto a la clase dominante, que es la clase encargada principalmente de actividades de tipo intelectual, tanto religiosas como en lo que hace a la planificación y organización de las sociedades, ¿sí? Un modo de producción tributario, por ejemplo, lo podemos pensar a lo que fue el Estado incaico, ¿sí? Donde había una clase social cuyo dominante, cuyo dominio provenía principalmente de su origen religioso, es decir, su vínculo con los dioses, y una clase social mayoritaria que era la campesina, que era la que producía en forma directa los recursos que sostenían todo el funcionamiento del Estado incaico, y tributaban con productos, entregaban un tributo en productos principalmente, aunque también en trabajo, para ese Estado del cual formaban parte. ¿Cuál es la diferencia específica del modo de producción capitalista? Es que por primera vez en la historia de la humanidad el trabajo humano se transforma en mercancía, es decir, que existe una parte de la población, cada vez más numerosa, que no puede reproducir su vida si no es vendiendo su trabajo, es decir, que no tiene acceso a los medios de producción y a las condiciones de producción, sino es a través de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bueno, eso así muy brevemente, ustedes lo tienen en el teórico. Pero ¿para qué les hago esta introducción? Porque lo que nosotros estamos viendo en estos dos procesos que ustedes presentaron es el momento en que se crean las condiciones para que una gran parte de la población originaria del norte argentino se vea obligada a vender su fuerza de trabajo, es decir, sea separada de sus condiciones y de los medios para la producción de su vida. ¿Entienden? Cualquier pregunta que tengan de lo que yo voy diciendo, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Entonces hay una parte de la población que hasta ese momento mantenía acceso a sus medios de producción y que a partir de la extensión de estas relaciones capitalistas va a perder ese acceso a sus medios de vida. No sé qué pasó, si alguien quiso entrar. Bueno. ¿Cómo? Se ve solo la diapositiva 1. Ah, ¿no fue pasando? Ah, sí, que todavía no pasé. Acá, ahora sí. Entonces, es el momento en que se crean estas condiciones que son básicas del modo de producción capitalista, ¿no? Son las específicas de este modo de producción. Por un lado, que exista propiedad privada de los medios de producción, y por otro lado, que exista una masa de expropiados de estos medios de producción que se vean obligados a vender su trabajo a cambio de un salario. Pero esas condiciones no estaban dadas. Un poco cuando Agustín señalaba esta observación que hacía
el antropólogo a principios de siglo, ¿no? Decía, bueno, son poco propensos los indígenas los campesinos collas de las tierras altas, poco propensos al trabajo asalariado, con lo cual no pueden acceder a la vida civilizada. Eso de acuerdo a la forma de pensar de la época, ¿no? Lo civilizado era que esta población sea ya trabajadora asalariada, ¿no? Que trabaje a cambio de un salario. Lo mismo se decía de las poblaciones indígenas del Chaco salteño y formoseño, ¿no? Es decir, poblaciones que le huían al trabajo por un salario. Entonces, se tenían que crear esas condiciones que en la medida en que estas poblaciones tuvieran acceso a la tierra para producir, en el caso de los agricultores, y al monte para recolectar frutos y la pesca, en el caso de los cazadores recolectores, no iba a ser posible asalariarlos, ¿sí? Entonces, la creación de condiciones para la propiedad privada y para crear una masa de expropiados, depende de cuál es el modo de vida previo, llamémoslo modo de producción previo de las comunidades. En este caso tenemos por un lado la casa de recolección en el Chaco y pesca, y por otro lado la agricultura familiar o campesina en las tierras altas, ¿no? Entonces va a asumir modalidades específicas, ¿no? Cuando se extiende el capitalismo, cómo se extiende en determinadas zonas, que también van a depender de cuál es la rama de producción capitalista que se está desarrollando. Y acá, ¿qué tenemos en lo que acabamos de ver? Tenemos dos formas de producción previa, por un lado las tribus cazadoras recolectoras del Chaco y por otro lado las comunidades agrícolas en los Andes. Y por otro lado tenemos que la rama de producción que se desarrolla es la agroindustria azucarera, que tiene características específicas. Por un lado, como nos señaló Agustín, es una rama que requiere de una gran cantidad de trabajadores en un determinado momento del año. Es decir, que no los necesita durante todo el año a los trabajadores. Necesita trabajadores durante todo el año, pero la mayor cantidad se concentra en un periodo de 6 meses, que es el periodo de cosecha, ¿sí? Diferente va a ser la situación cuando lo que se desarrolla, que ya lo mencionaron Morelia y Alan, es, por ejemplo, la producción de soja, que eso es un momento posterior, donde directamente no hacen falta prácticamente trabajadores, porque ahí, digamos, está mecanizado casi todo el proceso productivo, ¿sí? Entonces, pero lo que necesita la agroindustria azucarera concretamente en este primer momento que estamos hablando, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que necesitaba y el punto más débil que tenía era que necesitaba muchísimos trabajadores en determinado momento del año. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Por qué se desarrolla esta industria la industria azucarera? Por un lado tenemos que había un crecimiento de la población a nivel nacional que demandaba mayores volúmenes de este producto, ¿sí? La producción azucarera ya se desarrollaba desde la época colonial, principalmente en las misiones religiosas. Pero en este momento, fines del siglo XIX, hay una incorporación de tecnología traída de Inglaterra que permite incrementar la producción de azúcar, ¿no? Porque aumenta el rendimiento de la caña, y por otro lado disminuye los tiempos de trabajo, por ejemplo, para el proceso de blanqueo, que eso es muy impresionante porque a través de unas turbinas centrífugas se reduce, digamos, el tiempo de trabajo del proceso de blanqueo de 3 meses a 7 minutos, con lo cual, imagínense, crece enormemente la productividad, se incrementa y la disponibilidad del producto. A su vez, acompañando todo este proceso, llega a la región el ferrocarril, ¿sí? Digamos que el ferrocarril va a permitir trasladar los productos hacia todo el país, digamos, acelerando la comercialización del azúcar. Y a su vez se da un proceso de políticas de protección por parte del Estado argentino hacia la producción azucarera.
para evitar la competencia de la producción de otros países que eran incluso aún digamos, tenían mayores rendimientos aún, ¿sí? Entonces no podía competir la industria azucarera argentina con la industria azucarera, por ejemplo, brasilera, porque siempre, y eso es hasta el día de hoy, la producción azucarera en Brasil tiene menores costos porque hay una mayor productividad, incluso ahí por condiciones ambientales más benignas, digamos, para este tipo de producción. Pero bueno, este conjunto de situaciones hacen que los ingenios azucareros de Salta y Jujuy desplacen en importancia a los ingenios azucareros de Tucumán, que eran pequeñas haciendas, y lo que se daba en el caso de Jujuy y Salta, que tiene que ver con lo que ustedes expusieron, es que había grandes extensiones de tierras bajo una misma propiedad, y que el dueño de la fábrica era el mismo que el dueño de las grandes extensiones de plantación de caña de azúcar. En Tucumán se daba mucho, estos tiempos recientes, que había pequeños propietarios o medianos propietarios que vendían la caña de azúcar a los ingenios. Los dueños de las fábricas eran diferentes a los dueños de las tierras para la plantación de caña. Pero ¿cuál era el punto débil de esta producción en el norte argentino? La demanda de trabajadores, es decir, de dónde sacamos gran cantidad de población para abastecer nuestras plantaciones en los momentos críticos, que es principalmente el momento de la cosecha, ¿no? Entonces, esa gran demanda de trabajadores, que era estacional, se va a proveer por la fuerza, por mecanismos coactivos, podemos decir, de coacción, o por los mecanismos extraeconómicos, se dice, una coacción extraeconómica de, por un lado, tribus cazadoras recolectoras del Chaco, y por otro lado, comunidades agrícolas de los Andes, que es lo que acaban de exponer ustedes. Estas tribus cazadoras recolectoras del Chaco principalmente la van a reclutar a través de la fuerza militar. Eso es lo que está reflejado en el texto que no vimos hoy porque los chicos no se conectaron, ¿no? Cómo los dueños de los ingenios le pedían a través de solicitadas al ejército argentino que estaba avanzando en este territorio donde, como decía Alan y Morelia, era un territorio que había permanecido con cierta independencia de la colonia española, porque las comunidades o las tribus cazadoras recolectoras del Chaco habían resistido fuertemente el avance de la colonización española. Entonces, recién a fines del siglo XIX se lanza una campaña militar casi simultánea, un poquito posterior a lo que fue la llamada campaña del desierto en la Patagonia, donde donde se cometió el genocidio de la población mapuche, y en este caso hacia el norte, hacia el Chaco, salteño, formoseño y la provincia de Chaco, se da un avance a través de fortines militares, con grandes matanzas a las comunidades, a los pueblos indígenas del Chaco, pero también con una demanda de no aniquilar a la población porque se la necesitaba, ¿sí? Se la necesitaba tanto para la producción azucarera como para la producción de algodón en el caso del Chaco, en la provincia de Chaco. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bien. Porque por ahí no sé si estoy, como no los veo, no sé si estoy hablando sola. Cualquier pregunta me interrumpen, ¿sí? Entonces, bueno, los ingenios azucareros, principalmente el ingenio Ledesma y el ingenio La Esperanza, que van a ser los primeros en instalarse en la provincia de Jujuy, demandaban o exigían a los militares que estaban asentados en la frontera con los pueblos indígenas que reclutaran durante 6 meses, le trajeran por la fuerza, a punta de pistola o de escopeta,
grupos de poblaciones indígenas de Wichí y Guaraní, los asentaran en las zonas cercanas a los ingenios, y después, cuando dejaban de necesitar a esta población porque se terminaba el trabajo, los regresaban al monte. Muchas veces lo que se cuenta son grandes diásporas de grandes caminatas, extensas caminatas, durante varios días para volver y regresar al espacio donde habitaban tradicionalmente, pero lo que hubo fue mucha mortandad en esas extensas caminatas, ¿no? A estas comunidades se les pagaba con comida, con herramientas de labranza o alguna herramienta, incluso también con algunos escopetas para la caza, no se les pagaba con dinero y se los mantenía en un nivel digamos, de pobreza que obligaba a volver a contratarse para el año siguiente. Esto que mencionaba Alan y Morelia del ciclo productivo Wichí, bueno, justamente la zafra enganchaba con el momento en la estación invernal, con el momento de mayor carencia de alimentos en el monte. Entonces, era un momento propicio para atraer a estos grupos al trabajo en los ingenios, donde, pero por otro lado, no se les pagaba un salario, sino se les daba comida y se los mantenía en condiciones de semi-esclavitud, ¿sí? Eso para el caso de las tribus cazadoras recolectoras, que por otro lado también iban mermando su población con estas grandes mortandades que se producían. Y por otro lado, se da la incorporación ya posterior de las comunidades agrícolas en los Andes, que es el mecanismo que comentó Agustín, porque bueno, el ingenio San Martín de Tabacal es uno de los últimos ingenios que se instalan en la zona, y cuando se instala ya gran parte de la población chaqueña, indígena chaqueña, había sido reclutada por los otros ingenios, entonces no había disponibilidad de mano de obra en el Chaco, ¿sí? A su vez, cabe señalar que también muchas poblaciones guaraníes provenientes por ahí del sur de Bolivia y de la región también de Orán, eran las más demandadas como trabajadores permanentes. Ahí es donde se crean muchos lotes de los ingenios, donde estos pueblos que eran tenían una agricultura incipiente y por tanto no eran tan móviles como las comunidades cazadoras recolectoras Wichí o Toba. Los guaraníes tenían asentamientos semipermanentes, entonces con ellos se crean en algunos lugares, incluso en Orán también, lotes de asentamientos permanentes, donde ellos desarrollaban su agricultura, pero trabajaban en forma más permanente para los ingenios azucareros. Pero distinta va a ser la situación de las comunidades agrícolas en los Andes, donde está por un lado, como mencionaba Agustín, las comunidades de Yavi en Jujuy, pero también en ese mapa que vos mostraste, Agustín, está presente toda la zona de la ex finca San Andrés, es donde está actualmente los parajes de Los Naranjos, Río Blanquitos, San Andrés, incluso la zona de Isla de Caña, también lo que era la finca Santiago, ¿no? Que actualmente forma parte del departamento Iruya, el departamento Santa Victoria Oeste, donde están las comunidades de Nazareno, de Santa Victoria, de Los Toldos. Bueno, toda esa gran extensión de tierra, como mostraba Agustín en el mapa, fue incorporada por el ingenio San Martín del Tabacal a través de distintos procesos, ¿sí? En algunos casos alquilaba las tierras a los terratenientes que eran de origen colonial, ¿sí? Las familias que figuraban como propietarias de esas tierras eran familias que las habían heredado de la apropiación de tierras coloniales, ¿sí? O sea que estas comunidades ya venían sufriendo un proceso de expropiación,
pero pagaban un tributo, o sea, seguían produciendo y pagaban un tributo en especies, en productos o en dinero, en especie de arriendo, a los hacendados, ¿sí? Que venían, como decimos, de la época colonial. Es decir, que para estas comunidades el periodo la independencia argentina no significó recuperar derechos sobre sus tierras, sino que esas tierras continuaron en manos de los que se habían apropiado de las tierras en la época colonial. Esto también lo muestra el autor en el libro, ¿sí? Como decía Agustín, para estos terratenientes en ese momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, el arriendo estaba muy bajo, era muy bajo y no resultaba del todo rentable sostener, pero a su vez tampoco podían eliminar a esa población que tradicionalmente trabajaba en esas tierras, ¿verdad? Entonces se encuentran con la situación de que al ingenio azucarero le interesaban las tierras, pero no por las tierras mismas, sino precisamente por esta necesidad de trabajadores durante la época del safra. Entonces el ingenio tabacal va a comprar algunas haciendas u otras las va a alquilar, y las comunidades que estaban allí tradicionalmente, ancestralmente viviendo y produciendo en sus chacras, se ven obligadas a pagar el arriendo, es decir, la posibilidad de seguir produciendo y de seguir habitando esas tierras, las tienen que empezar a pagar con trabajo en el ingenio del tabacal. ¿Sí? Entonces son dos mecanismos diferentes que dependen, por un lado, del tipo de demanda que requiere la agroindustria que se expande, y por otro lado, de la forma de vida anterior de las tribus, por un lado, cazadoras recolectoras del Chaco, y de las comunidades agrícolas de los Andes. Y es la forma en que se va a dar esta proletarización de la población. ¿Qué quiere decir? Crear las condiciones para que esa población ya no pueda reproducir su vida anualmente en base a su producción familiar, sino que tenga que entregar parte de su trabajo a cambio de un salario. Primero, no se hacía a cambio de un salario, se hacía por la obligación de ir, y de esa manera va a pasar lo que ustedes vieron un poco en el video de Río Arriba, ¿se acuerdan? Que ahí también se da la relación entre la población de Iruya y un ingenio azucarero, pero en este caso el ingenio de Güemes, en San Isidro, en que la población obligada a ir a trabajar, eso no sé si es que San Isidro compra o alquila esas tierras también a los terratenientes, obliga a la población, y ustedes vieron en el video cómo eso va generando un deterioro en la forma de vida de las comunidades, concretamente el abandono de las terrazas de cultivo, ¿sí? Entonces, en todos estos casos lo que vamos a ver es que hay un mayor deterioro de las relaciones sociales que organizaban la producción antes de la incorporación a los ingenios azucareros. Por un lado, pérdida de prácticas agrícolas, por otro lado, mucha migración, reducción de la población. En el caso del Chaco salteño, paralelamente, lo que decía Morelia, se va a ver el avance de la población criolla con el ganado vacuno, que también va a ir reduciendo el espacio de monte para la reproducción de la caza, la recolección y la pesca, ¿no? Entonces, todo eso va, de alguna manera, obligando en el tiempo a toda la población que mantenía un modo de vida diferente a incorporarse a las relaciones sociales capitalistas, ¿sí? En el sentido de pasar a ser proletarios o semiproletarios en el caso de aquellos que mantenían durante cierta época del año el acceso a tierras para poder producir. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Vamos bien, profe. ¿También? Bueno. Lo que vamos a ver más adelante, bueno, este es el primer momento en que se extienden las relaciones, ¿sí? Después vamos a ver un momento en el que se profundiza la expropiación, que tiene que ver con el momento en que, no recuerdo si, cuál de los grupos, creo que en el grupo de Morelia y Alan hablaba
de un momento en que se aumenta la productividad del trabajo, y en ese caso lo que sucede muchas veces, en la historia del Nordeste es así, es que gran parte de esa población que fue incorporada como trabajadora empieza a ser expulsada e incrementa los índices de desocupación, como sucedió en el caso de la industria azucarera, cuando incorporan tecnología que acelera o que aumenta la productividad de la cosecha, porque incorporan las cosechadoras mecánicas, el transporte de carga también se moderniza, y eso hace que ya no se demande tanta población en la época de zafra, y por lo tanto se da otra situación de conflicto, porque esa población que fue incorporada empieza a ser expulsada, ¿sí? Vamos a ver que hay una serie de conflictos en torno a esta situación que se da, sobre todo eh, la incorporación de la población de tierras altas, ¿no? En 1946 se produce lo que se conoce el Malón de la Paz, donde las comunidades de las tierras altas, de Jujuy y de Salta, hacen una gran marcha a Buenos Aires, acompañando la asunción del primer gobierno de Perón, pidiendo que el gobierno expropie las tierras al ingenio azucarero y a los terratenientes que quedaban de la época colonial, y las entregue a las comunidades para poner fin a esta explotación, ¿sí? Eh, una de las primeras medidas que se toman, digamos, la expropiación de las tierras no se completa hasta hoy, ¿no? En algunos casos en la provincia de Jujuy se hizo esa expropiación, pero en el caso de la provincia de Salta, durante muchos años el ingenio mantuvo el control de las tierras y todavía mantiene el control de algunas partes, sobre todo en la zona cercana a Orana y en Finca San Andrés. Pero lo que sí se dio fue la prohibición, ¿no?, a través del Estatuto del Peón, de pagarle a los obreros, eh, perdón, de obligarlos a pagar sus arriendos a través del trabajo, lo que se llama el peonaje por deudas. Es decir, que ya no se podía, por ley, contratar a alguien por una deuda que tuviera, ¿no? Porque claro, ¿qué pasaba? Estas familias que venían de las tierras altas al ingenio no cobraban un sueldo, porque en realidad venían a pagar una deuda, que era la deuda de los arriendos y del pastaje de las tierras en que vivían. Entonces estaban obligados a ir a trabajar al ingenio para pagar esa deuda. Bueno, eso se prohíbe. Ya no se puede, el trabajador que va al ingenio tiene que recibir un salario. Después, si con ese salario paga su deuda, es diferente que ir directamente endeudado y no recibir ningún tipo de paga por el trabajo en los ingenios. Eso, bueno, por supuesto que sale de la legislación, pero muchos años siguió siendo así. Este personaje que mencionaba Agustín, Mamerto Salazar, también tenía, él y otros contratistas, tenían almacenes en las comunidades, por ejemplo en Santa Victoria. La gente sacaba mercaderías durante el año y les iban anotando las deudas. A su vez, eran almacenes con precios muy altos. Y entonces cuando iban a trabajar a los ingenios también tenían que pagar la deuda del almacén. Entonces nunca veían ni una parte de su salario. Bueno, se produce este Malón de la Paz, se pedía el fin de este sistema de explotación y la entrega de la tierra a sus pobladores, ¿sí? Bueno, en realidad son recibidos los indígenas los campesinos collas del norte, pero luego son echados de la ciudad de Buenos Aires, subidos por la fuerza de un tren y enviados nuevamente a Salta y a Jujuy sin respuesta. Recién en el 49 hay una ley de expropiación de tierras para Jujuy, pero que en Salta no llega a concretarse. Bueno, después vamos a seguir viendo el otro momento, que es el momento en que se profundizan estas relaciones capitalistas, es decir que nuevamente hay un avance de expropiación sobre las familias, sobre los trabajadores. Acá yo puse un mapa, no sé si ustedes lo llegan a ver, porque tal vez se ve muy pequeño, ¿eh?
¿Se llega a ver? Este es un mapa que tiene hasta 2012 las áreas desmontadas, ¿sí? Eh, porque tenemos que pensar que todo esto que impacta estas relaciones sociales y económicas que se imponen en este momento, también obviamente impactan sobre el ambiente, ¿no? O sea, porque hacen a la forma en que se usan los recursos naturales. Y fíjense que hasta... Ay, perdón. ¿Lo ven ahí? Díganme si lo ven al mapa. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe, sí se lo observo. Bueno, fíjense que dice, periodo de desmonte hasta 1976 es el amarillo, y hay una mancha importante amarilla, acá al sur de Salta también, que debe tener que ver con la instalación de las ciudades, y acá al norte, donde está el ingenio tabacal, ¿sí? También por aquí puede ser el ingenio de San Isidro. Después, entre 1977 y 1997, el naranja, que tiene que ver sobre todo con la extensión de la producción de poroto, ¿sí? Que fue muy importante en esa década, desde el 60 más o menos, y que es una producción que después vamos a ver que también incorpora a la población, sobre todo wichí, guaraní del Chaco, como trabajadora para la cosecha, la poroteada, ¿sí? Ya en este violeta 2002 a 2007, que avanza muchísimo, ¿con qué creen que puede tener que ver? Y el rojo también, ¿no? Es el avance de los desmontes. ¿Con qué les parece que puede tener que ver ese aumento de desmontes en toda esta porción? Con el monocultivo, profe, El monocultivo la soja. de soja, exactamente. Ahí se ve clarito cómo a partir del 2000 va a avanzar. Y miren que lo tenemos hasta 2012, o sea, ya pasaron 9 años. Habría que ver al día de hoy cómo avanzó el cultivo de soja y también la producción ganadera, ¿no? Es decir, los feedlot y todo lo que implica. Tal vez el desmonte es un efecto también de la producción ganadera. Y entonces, acá lo que estamos viendo es como esos procesos de avance del capitalismo, primero de extensión de relaciones en un primer momento, y de posterior profundización de esas relaciones de expropiación, se notan también en el avance sobre los recursos naturales, en este caso principalmente el monte, ¿sí? También podríamos pensar en otras cosas, como por ejemplo el tema del agua, como dicen ustedes. Bueno, ni hablar si pudiéramos hacer un mapa o una trayectoria en el tiempo de cómo aumentaron las temperaturas o cómo se dieron los procesos de inundaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo eso está muy vinculado también al desmonte, a la pérdida de masa del monte. Ya vamos a avanzar en otras clases, en las clases que vienen, sobre este posterior periodo que tiene que ver con la profundización de las relaciones capitalistas. Entonces está muy bien la comparación que ustedes proponen entre un modo de vida, por ejemplo, en el caso del grupo de Alan y Morelia, el modo de vida de las tribus, y cazadoras recolectoras, y el modo de vida, el modo de producción capitalista. Pero lo que tenemos que tener en claro es que el modo de producción capitalista empieza a penetrar y descomponer los modos de vida previos que aún lograban sostener, digamos, cierto acceso a recursos y cierto acceso a los medios y a las condiciones para la producción de la vida, ¿sí? De estos grupos cazadores-recolectores o campesinos de las tierras altas. El modo de producción capitalista se extiende y descompone esos modos de vida, ¿sí? Ya no es posible hoy, tanto para las comunidades wichí,
del Chaco salteño como para las comunidades campesinas de las tierras altas vivir solo de su propia producción, porque por un lado en el caso del Chaco, como lo mencionaban los chicos, fueron acorralados en las tierras más improductivas, ¿sí? En los márgenes, en las zonas donde prácticamente no había disponibilidad y cada vez hay menos disponibilidad de recursos. Por otro lado, se imponen también otras necesidades que para poder cubrirlas es necesario acceder al dinero, ¿sí? Pensemos que hoy todo lo que tiene que ver con la vestimenta, con la alimentación, con, con la vivienda y demás requiere del dinero, ¿no? Para poder adquirirlo. Y en el caso de las comunidades agrícolas, que también lo vamos a ver, también esas relaciones de reciprocidad, de trueques, intercambios entre comunidades, todo eso se empieza a desestructurar porque no es menor para una comunidad agrícola que durante 6 meses la mayor parte de su población esté ausente porque está trabajando, en el caso en los ingenios azucareros. Esa ausencia hace que, por un lado, por ejemplo, un ejemplo claro que vimos en el video, se abandonen ciertas prácticas agrícolas que requieren de mayor tiempo y mayor trabajo, mayor cantidad de trabajadores, y entonces la producción se va reduciendo, ¿sí? El día de hoy hay muchas comunidades donde uno ve que donde antes se producía maíz, hoy el maíz es más conveniente comprarlo en el almacén que producirlo, ¿sí? O se produce muchísimo menos de lo que se producía antes. Bueno, por hoy eso no los voy a aturdir más. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar hoy. Yo los vuelvo a felicitar por sus trabajos. Esta clase va a quedar en el aula. Yo la estoy grabando, ahora la subo y bueno, entre hoy y mañana les subo la actividad para la semana que viene, que va a seguir siendo, vamos a trabajar ahora sobre los conflictos, ¿sí? Que trajo aparejado esto. Y también tratar de vincular esto con la carrera de ustedes, es decir, pensar cuáles son los recursos naturales que están en juego. Cuando uno ve hoy un conflicto, ¿no? Por ejemplo, un conflicto de comunidades wichí en el Chaco salteño, bueno, tratar de interpretar que eso que hoy vemos, ese proceso que hoy vemos, tiene una profundidad histórica que es interesante, importante y necesario conocer para comprender acabadamente qué es lo que se expresa hoy en ese conflicto, ¿sí? Muchas veces vemos que, sobre todo en la zona del Chaco salteño, hay conflictos y enfrentamientos entre comunidades que quieren mantener el bosque o el monte y empresas que quieren desmontar para la producción ya sea de soja o de ganadería, y también pasa con las comunidades campesinas, o sea, con las familias campesinas, y bueno, toda esa situación que hoy vemos emerger tiene una historia por detrás de avances sobre los recursos y sobre las poblaciones, por lo menos desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Esa es un poco la idea, que vayamos reflexionando sobre eso. Así que bueno, chicos, los dejo y seguimos el martes que viene, ¿sí? Bien, profe. Bueno, nos vemos el martes. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego.